Ciudad de México, 1912. Un hombre anciano está a punto de morir, pero antes de irse necesita confesar algo que ha cargado toda su vida. Llama a un padre joven y le cuenta una historia que desafía todo lo que conocemos sobre culpa, castigo y supervivencia. Sus bisabuelos robaron un artefacto sagrado azteca, y lo que vino después fue una maldición que mató a cada miembro de su familia antes de cumplir 40 años. Todos murieron jóvenes, todos menos él, y esa fue su verdadera condena, vivir mientras todos los demás caían. ¿Por qué él sobrevivió? ¿Qué quieren los dioses antiguos de él? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a dejar pensando. Antes de empezar, quiero pedirte algo que va a ayudar mucho a este canal. Deja tu like si te gusta este tipo de contenido. Eso hace que más personas puedan descubrir estas historias. Suscríbete si todavía no lo has hecho, así no te pierdes ningún video nuevo que suba. Y comenta abajo de qué país me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada uno de ustedes y eso me ayuda a entender mejor qué tipo de historias quieren escuchar. Ahora sí, sin más vueltas, vamos directo a la historia de Fernando, el último sobreviviente de una maldición que persiguió a su familia durante generaciones. Me llamo Fernando, y si estás escuchando esto, probablemente ya estoy muerto o a punto de estarlo, porque no hay mucho tiempo que me quede en este mundo que me ha visto sufrir más de lo que cualquier hombre debería sufrir en toda su vida. Estoy acostado en esta cama que huele a medicina vieja y a incienso barato, mirando el techo agrietado de mi habitación mientras afuera la Ciudad de México sigue su curso como si nada, como si no hubiera pasado una revolución hace poco, como si la sangre no hubiera corrido por las calles, como ríos durante meses y meses, hasta que todos nos acostumbramos al olor de la muerte. Pero yo ya estaba acostumbrado a ese olor mucho antes de que empezara la revolución, porque la muerte ha sido mi compañera desde que nací, desde que tengo memoria, desde que mis ojos se abrieron por primera vez en este mundo maldito. Hoy vino el padre Gabriel, un muchacho joven con ojos curiosos y una cara que todavía no conoce el verdadero peso del mundo, y cuando lo vi entrar por esa puerta con su sotana negra y su Biblia bajo el brazo, pensé que tal vez era hora de soltar todo esto que llevo dentro desde hace tantos años. No lo llamé para que me diera los últimos sacramentos ni para que rezara por mi alma, porque honestamente no sé si mi alma tiene salvación después de todo lo que he visto y todo lo que he cargado, sino porque necesito que alguien sepa la verdad antes de que me vaya. Necesito que alguien entienda por qué soy el último, por qué todos los demás murieron jóvenes y yo seguí viviendo como un castigo, como una burla de los dioses antiguos que nunca perdonan. El padre se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con esa mezcla de compasión y curiosidad que tienen los curas jóvenes cuando se enfrentan a un moribundo. Y yo le dije con mi voz, que ya casi no me sale, que lo que iba a contarle no era una confesión normal, no era sobre pecados comunes como robar pan o mentir o desear a la mujer del vecino, sino sobre algo mucho más antiguo y mucho más terrible que cualquier cosa que él hubiera escuchado en su corta vida de sacerdote. Le dije que mi historia era sobre un pecado que cometieron mis bisabuelos hace muchos años, un pecado contra los dioses viejos, contra las fuerzas que estaban aquí mucho antes de que llegaran los españoles con sus cruces y sus Biblias, y que ese pecado había traído una maldición sobre mi familia que había matado a todos menos a mí. Vi cómo sus ojos se abrieron un poco más cuando dije eso. Vi cómo apretó su Biblia contra su pecho como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba por escuchar, pero no se levantó ni se fue, sino que se quedó ahí sentado esperando a que yo continuara. Le pregunté si creía en las maldiciones, si creía que los dioses antiguos todavía tenían poder en este mundo moderno de 1912, donde hay automóviles y teléfonos y electricidad. Y él me dijo con voz suave
que la Iglesia enseñaba que solo había un Dios verdadero, pero que no podía negar que había fuerzas en el mundo que no entendíamos completamente. Eso me hizo sonreír un poco, porque era una respuesta diplomática, una respuesta de cura que no quiere ofender, pero tampoco quiere comprometerse demasiado. Entonces, empecé a contarle todo desde el principio, desde el momento en que mis bisabuelos cometieron el error que condenaría a todas las generaciones futuras, y le dije que prestara atención, porque esta historia era larga y complicada, pero necesaria si quería entender por qué yo estaba aquí, viejo y solo, mientras que todos los demás de mi familia habían muerto antes de cumplir 40 años. Le conté que mi familia era descendiente de los aztecas, que teníamos sangre antigua corriendo por nuestras venas, sangre de guerreros y sacerdotes y reyes. Aunque para cuando yo nací ya no quedaba nada de esa grandeza excepto historias y algunos objetos viejos que se pasaban de generación en generación. Mi bisabuelo, cuyo nombre ya casi nadie recuerda, era un hombre ambicioso que quería recuperar algo de la gloria perdida de nuestros antepasados, y cuando escuchó hablar de un artefacto sagrado que supuestamente tenía poderes increíbles, un objeto que había pertenecido a los sacerdotes de Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad, decidió que tenía que tenerlo sin importar el costo. El artefacto estaba guardado en un lugar sagrado, protegido por guardianes que habían jurado con su vida mantenerlo a salvo de manos profanas. Pero mi bisabuelo no le importó nada de eso. Solo veía el poder y la riqueza que ese objeto podría traerle. Así que una noche oscura, junto con mi bisabuela que era tan ambiciosa como él, fueron y lo robaron. No sé exactamente cómo lo hicieron, si sobornaron a alguien o si simplemente entraron a la fuerza y tomaron lo que querían. Pero lo que sí sé es que cuando salieron de ese lugar con el artefacto en sus manos, algo cambió en el aire, algo oscuro y antiguo despertó y los marcó a ellos y a todos sus descendientes con una maldición que no tendría fin hasta que la última gota de nuestra sangre se derramara en la tierra. El artefacto era hermoso, según las historias que me contaron cuando era niño, hecho de jade verde y oro con inscripciones en náhuatl que nadie podía leer completamente, y se decía que brillaba con luz propia en las noches de luna llena. Al principio no pasó nada malo, y mis bisabuelos pensaron que habían salido impunes de su crimen, que los dioses antiguos estaban muertos o dormidos, o simplemente no les importaba lo que hacían los mortales. Pero entonces empezaron los primeros signos. Un primo lejano murió de repente sin razón aparente. Simplemente se desplomó en medio de la calle como si algo le hubiera arrancado el alma del cuerpo. Y luego, una tía joven enfermó con una fiebre extraña que ningún doctor podía curar, y murió en cuestión de días, gritando cosas en un idioma que nadie entendía. Mi familia trató de encontrar explicaciones racionales. Dijeron que era mala suerte o epidemias o simplemente coincidencias, pero en el fondo todos sabían que algo estaba mal, que algo los estaba cazando uno por uno. Mis bisabuelos finalmente entendieron lo que habían hecho cuando un anciano que conocía las viejas tradiciones vino a visitarlos y les dijo que habían despertado la ira de Ixchel, que la diosa no perdonaba a quienes profanaban sus objetos sagrados, y que la maldición que habían invocado mataría a cada generación de su familia antes de que pudieran llegar a viejos, antes de que pudieran tener una vida completa, antes de que pudieran conocer a sus nietos o ver el mundo cambiar. El anciano les dijo que la única manera de romper la maldición era devolver el artefacto a su lugar sagrado y pedir perdón con sangre y sacrificio. Pero mis bisabuelos ya habían vendido el artefacto a un coleccionista rico que lo había llevado lejos. Y aunque trataron de recuperarlo, nunca pudieron encontrarlo de nuevo. Así que la maldición continuó, implacable y cruel, matando a mis abuelos cuando apenas tenían 30 años,
llevándose a mis padres antes de que yo cumpliera 15, arrancando a mis hermanos y hermanas de este mundo uno tras otro, como si fueran flores que alguien cortara sin piedad. Yo crecí rodeado de muerte, yendo a funerales casi cada año, viendo cómo mi familia se hacía más y más pequeña hasta que solo quedé yo. Y durante mucho tiempo esperé mi turno. Esperé que la maldición viniera por mí también, pero nunca llegó. Y eso fue peor que cualquier muerte, porque me di cuenta de que mi castigo no era morir joven como los demás, sino vivir. Vivir solo y cargando la culpa de todos ellos, siendo testigo de su sufrimiento sin poder hacer nada. El padre Gabriel me escuchaba en silencio, y yo podía ver en sus ojos que estaba tratando de procesar todo lo que le estaba diciendo, tratando de decidir si yo estaba loco o si realmente había algo de verdad en mis palabras. Pero no me importaba mucho lo que pensara, porque de todas formas iba a contarle todo hasta el final. Le dije que la revolución que acababa de terminar, esa guerra sangrienta que había destrozado México y había dejado miles de muertos en las calles, no había sido solo un evento político o social, sino el último acto de la maldición, la culminación de todo el sufrimiento que mi familia había acumulado durante generaciones. Cuando empezaron los disturbios en 1910, yo ya era un hombre mayor, ya había visto morir a casi todos los que amaba, pero todavía tenía algunos primos lejanos, algunos tíos que habían sobrevivido hasta entonces, y todos ellos murieron durante la revolución de las maneras más horribles que puedas imaginar. Uno de mis primos fue fusilado por error cuando lo confundieron con un revolucionario, aunque él nunca había tomado un arma en su vida y solo estaba tratando de llegar a su casa antes del toque de queda. Otro murió cuando una bomba explotó cerca de donde trabajaba, y su cuerpo quedó tan destrozado que tuvimos que identificarlo por la ropa que llevaba puesta. Mi último tío, el hermano menor de mi padre, fue asesinado por bandidos que aprovechaban el caos de la guerra para robar y matar sin consecuencias, y cuando encontraron su cuerpo días después, ya estaba irreconocible. Cada muerte fue como un cuchillo en mi corazón, pero lo peor era saber que no había nada que pudiera hacer para detenerlo, que la maldición seguía su curso sin importar cuánto rezara o cuánto suplicara o cuántas veces tratara de negociar con los dioses antiguos. Cuando finalmente terminó la revolución y el polvo se asentó y la ciudad empezó a reconstruirse lentamente, me di cuenta de que era el único que quedaba, el último de una línea que había sido grande y próspera hace mucho tiempo, pero que ahora estaba reducida a un solo hombre viejo y enfermo que vivía en una casa vacía llena de fantasmas. La soledad que sentí en esos días después de la revolución fue peor que cualquier dolor físico, peor que cualquier enfermedad, porque era una soledad absoluta, una soledad que venía de saber que no había nadie en el mundo que compartiera mi sangre, nadie que entendiera de dónde venía o qué había pasado con mi familia. Caminaba por las habitaciones de mi casa y veía los lugares donde mis hermanos solían jugar, donde mi madre solía cocinar, donde mi padre solía sentarse a leer el periódico, y todo estaba vacío y silencioso como una tumba. Traté de seguir viviendo de alguna manera. Traté de encontrar un propósito o una razón para continuar, pero cada día era más difícil que el anterior porque no tenía nada por qué vivir excepto la memoria de los que se habían ido. No me casé nunca, no tuve hijos, porque sabía que si lo hacía, la maldición los alcanzaría también, y no podía soportar la idea de traer más vida al mundo solo para verla destruida por el pecado de mis bisabuelos. Así que viví solo todos estos años, trabajando cuando podía, sobreviviendo con lo poco que tenía, esperando el día en que finalmente pudiera reunirme con mi familia en el más allá, si es que había un más allá para gente como nosotros que habíamos sido marcados por los dioses antiguos.
Pero ese día nunca llegó, o al menos no llegó cuando yo esperaba que llegara, y en cambio seguí envejeciendo. Seguí viendo cómo el mundo cambiaba a mi alrededor mientras yo permanecía atrapado en el pasado, atrapado en la culpa y el dolor de ser el sobreviviente. A veces me preguntaba por qué los dioses me habían dejado vivir cuando habían matado a todos los demás. ¿Qué propósito tenía mi existencia si no era más que sufrir y recordar? Y la única respuesta que podía encontrar era que mi castigo era precisamente ese: vivir con la culpa de haber sobrevivido, cargar con el peso de todas esas muertes como si yo fuera responsable de ellas, aunque no lo fuera. Le dije al padre Gabriel que había momentos en los que deseaba haber muerto con los demás, momentos en los que la soledad era tan intensa que pensaba en terminar con todo yo mismo. Pero nunca pude hacerlo porque sentía que si moría sin contar la historia, sin dejar testimonio de lo que había pasado, entonces todas esas muertes habrían sido en vano y la memoria de mi familia se perdería para siempre. Así que seguí viviendo, día tras día, año tras año, hasta que mi cuerpo empezó a fallar y supe que finalmente mi tiempo estaba llegando a su fin. Y fue entonces cuando decidí que tenía que contarle todo esto a alguien, tenía que dejar constancia de la verdad antes de irme. Ahora déjame contarte con más detalle cómo empezó todo esto, cómo mis bisabuelos cometieron el error que nos condenaría a todos, porque es importante que entiendas que ellos no eran malas personas en el sentido tradicional, no eran asesinos ni ladrones comunes, sino simplemente personas ambiciosas que querían más de lo que la vida les había dado, y que no entendían o no querían entender las consecuencias de sus acciones. Mi bisabuelo se llamaba igual que yo, Fernando, y era un comerciante que había tenido algo de éxito vendiendo telas y especias en la ciudad, pero nunca había sido realmente rico ni poderoso como él quería ser, y eso lo carcomía por dentro porque sentía que merecía más, que su sangre azteca le daba derecho a más que una vida de comerciante de clase media. Un día escuchó de un viejo que conocía las historias antiguas sobre un artefacto que había pertenecido a los sacerdotes de Ixchel, un objeto sagrado que se decía tenía el poder de traer prosperidad y fertilidad a quien lo poseyera, aunque también se decía que estaba protegido por maldiciones terribles para quien osara tomarlo sin permiso de los dioses. El viejo le advirtió que no debía buscar ese artefacto, que era demasiado peligroso y que los dioses antiguos no perdonaban a quienes profanaban sus objetos sagrados. Pero mi bisabuelo no le hizo caso porque pensaba que esas eran solo supersticiones de gente ignorante y que en realidad no había nada que temer de dioses que probablemente ni siquiera existían. Pasó meses investigando, preguntando a diferentes personas, siguiendo pistas y rumores, hasta que finalmente descubrió dónde estaba guardado el artefacto, en un templo oculto en las afueras de la ciudad, que era cuidado por una familia de guardianes que habían jurado protegerlo durante generaciones. Mi bisabuela, que se llamaba Dolores y era tan ambiciosa como él, lo ayudó a planear el robo, y juntos decidieron que irían una noche cuando la luna estuviera oscura y los guardianes estuvieran menos alertas. No sé exactamente qué pasó esa noche, si tuvieron que pelear con los guardianes o si simplemente entraron sin ser vistos, pero lo que sí sé es que lograron tomar el artefacto y salir de ahí con vida. El artefacto era exactamente como lo habían descrito, una pieza hermosa de jade verde oscuro, tallada con figuras de la diosa Ixchel y decorada con incrustaciones de oro que brillaban incluso en la oscuridad, y cuando mis bisabuelos lo sostuvieron en sus manos por primera vez, sintieron una especie de poder emanando de él, una energía antigua que les hacía sentir que habían hecho lo correcto, que ese objeto les pertenecía por derecho de sangre. Pero lo que no sintieron en ese momento
o lo que ignoraron, si lo sintieron, fue la ira de la diosa, la furia de una fuerza antigua que había sido despertada por su acto de profanación y que no descansaría hasta que hubiera cobrado su precio. Los primeros días después del robo fueron normales, incluso buenos, porque mi bisabuelo logró vender el artefacto a un coleccionista extranjero por una suma enorme de dinero que les permitió vivir cómodamente por primera vez en sus vidas. Pero entonces empezaron las muertes. Primero fue un sobrino joven que se ahogó en el río, aunque era un excelente nadador y el agua no estaba profunda. Luego fue una prima que murió en su sueño sin ninguna razón aparente, y después fue un tío que cayó de su caballo y se rompió el cuello, aunque había montado caballos toda su vida sin ningún problema. Al principio, mi familia pensó que era solo mala suerte, una racha terrible de coincidencias. Pero cuando las muertes continuaron y continuaron, siempre afectando a los jóvenes de la familia, siempre de maneras extrañas e inexplicables, empezaron a sospechar que algo más estaba pasando. Fue entonces cuando el anciano que había advertido a mi bisabuelo vino a verlos de nuevo y les dijo que habían despertado la maldición de Ixchel, que la diosa estaba cobrando venganza por el robo de su artefacto sagrado y que la única manera de detener las muertes era devolver el objeto a su lugar y hacer un sacrificio de sangre para pedir perdón. Mis bisabuelos entraron en pánico y trataron de recuperar el artefacto del coleccionista que lo había comprado, pero descubrieron que ya lo había vendido a otra persona, y esa persona a otra, y así sucesivamente hasta que se perdió el rastro completamente y nunca pudieron encontrarlo de nuevo. Trataron de hacer otros rituales, de ofrecer otros sacrificios, de pedir perdón de todas las maneras que conocían, pero nada funcionó porque la maldición ya estaba en marcha y no había manera de detenerla. Las generaciones que siguieron después de mis bisabuelos fueron todas marcadas por la misma tragedia, por el mismo patrón de muerte prematura que se repetía una y otra vez sin importar lo que hiciéramos para evitarlo, y yo fui testigo de muchas de esas muertes. Vi cómo la maldición se llevaba a las personas que amaba de las maneras más crueles y absurdas que puedas imaginar. Mis abuelos murieron cuando tenían 32 años, ambos el mismo día. Mi abuelo de un ataque al corazón repentino mientras trabajaba en el campo, y mi abuela de una fiebre que la consumió en cuestión de horas, y dejaron a mi padre huérfano cuando apenas tenía 10 años. Demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, pero lo suficientemente grande para sentir el dolor de la pérdida. Mi padre creció sabiendo que estaba maldito, sabiendo que probablemente no viviría lo suficiente para ver a sus propios hijos crecer, y esa certeza lo persiguió toda su vida como una sombra oscura que nunca podía sacudirse de encima. Él trató de vivir lo mejor que pudo. Se casó con mi madre cuando tenía 20 años y tuvieron 5 hijos en rápida sucesión, porque sabían que el tiempo era limitado y querían dejar algo de ellos en el mundo antes de que la maldición los alcanzara. Yo fui el tercero de esos 5 hijos, nacido en medio de una familia que ya estaba marcada por la tragedia, pero que todavía tenía esperanza de que tal vez, de alguna manera, las cosas pudieran ser diferentes para nosotros. Pero las cosas no fueron diferentes, porque la maldición no discriminaba y no perdonaba. Y cuando yo tenía 8 años, mi hermana mayor, que se llamaba Rosa y era la niña más dulce y alegre que jamás conocí, murió de una enfermedad extraña que hizo que su piel se pusiera gris y sus ojos se volvieran opacos, como si la vida se estuviera drenando de ella lentamente. Los doctores no pudieron hacer nada por ella. No pudieron ni siquiera identificar qué era lo que tenía, y la vimos morir durante semanas hasta que finalmente su corazón dejó de latir una mañana fría de invierno. Tenía solo 15 años,
y su muerte fue la primera que realmente me hizo entender que la maldición era real, que no era solo una historia que los adultos contaban para asustarnos, sino algo tangible y terrible que estaba cazando a mi familia. 2 años después murió mi hermano mayor, que se llamaba Miguel y tenía 18 años, en un accidente absurdo cuando estaba caminando por la calle y un caballo desbocado lo atropelló y lo arrastró varios metros antes de que alguien pudiera detenerlo. Su cuerpo quedó tan destrozado que mi madre no quiso que lo viéramos en el funeral. Y durante meses después de eso, ella lloraba todas las noches pensando que nadie la escuchaba. Pero yo la escuchaba desde mi habitación y sentía cómo su dolor se mezclaba con el mío, hasta que era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Luego vino la muerte de mi padre cuando yo tenía 14 años, y esa fue la que más me dolió porque él era mi héroe, la persona que me enseñó todo lo que sabía sobre el mundo y sobre cómo ser un hombre. Y verlo morir de una enfermedad que lo consumió en cuestión de semanas fue como ver cómo se derrumbaba todo mi mundo. Mi madre lo siguió 6 meses después, y aunque los doctores dijeron que fue su corazón el que falló, yo sabía que en realidad fue la tristeza la que la mató. La tristeza de haber perdido a su esposo y a 2 de sus hijos y de saber que probablemente perdería a los otros 3 también. Ella tenía solo 35 años cuando murió, todavía joven y hermosa, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado. Y cuando la enterramos junto a mi padre en el cementerio donde ya descansaban tantos otros miembros de nuestra familia, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que nunca volvería a estar completo. Quedamos 3 hermanos después de eso, yo que tenía 15 años, mi hermana menor que tenía 12 y mi hermano menor que tenía solo 9. Y tuvimos que aprender a sobrevivir solos porque no teníamos más familia cercana que pudiera cuidarnos. Durante los siguientes años, traté de mantener a mis hermanos con vida. Trabajé en todo lo que pude encontrar, desde limpiar establos hasta cargar cajas en el mercado. Cualquier cosa que me diera suficiente dinero para comprar comida y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, la maldición siguió cobrando su precio, y cuando mi hermana menor tenía 16 años, enfermó con la misma enfermedad extraña que había matado a Rosa, y aunque traté de conseguir los mejores doctores que pude pagar, ninguno pudo hacer nada por ella y murió después de 3 semanas de agonía. Mi hermano menor vivió un poco más, llegó hasta los 22 años, y por un momento pensé que tal vez él sería diferente, que tal vez la maldición lo dejaría en paz, pero entonces estalló la revolución y él decidió unirse a los revolucionarios porque creía en sus ideales y quería luchar por un México mejor. Le supliqué que no fuera. Le dije que la maldición lo encontraría si se ponía en peligro, pero él no me escuchó porque era joven y valiente y pensaba que podía desafiar al destino, y 3 meses después de unirse a la revolución, recibí la noticia de que había muerto en una emboscada, que una bala le había atravesado el pecho y había muerto instantáneamente sin siquiera tener tiempo de sentir dolor. Cuando fui a recoger su cuerpo y lo vi tendido ahí con los ojos abiertos, mirando al cielo, sentí que algo dentro de mí se apagaba para siempre, que la parte de mí que todavía tenía esperanza o fe o cualquier emoción positiva simplemente dejaba de existir, y lo único que quedaba era un vacío frío y oscuro. Después de eso vinieron las muertes de mis primos y tíos durante la revolución, todos cayendo uno tras otro como fichas de dominó. Y cada vez que recibía la noticia de otra muerte, sentía menos y menos, hasta que llegó un punto en que ya no sentía nada en absoluto, solo un entumecimiento que me protegía del dolor, pero que también me alejaba de cualquier cosa que pudiera hacerme sentir vivo. Vi cómo mi familia entera era borrada del mundo en el espacio de unas pocas décadas. Vi cómo una línea que había sobrevivido durante siglos
desde los tiempos de los aztecas, se reducía a nada. Y lo peor de todo era saber que yo era el único que quedaba, el único que había sobrevivido cuando todos los demás habían muerto, y no podía entender por qué. Durante mucho tiempo después de que murió el último de mis primos, viví en una especie de limbo, esperando cada día que la maldición finalmente viniera por mí, que me despertara una mañana con esa enfermedad extraña, o que me atropellara un caballo, o que me cayera una viga en la cabeza, o cualquiera de las 1000 maneras en que la maldición había matado a los demás. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años, y yo seguía vivo, seguía respirando y caminando y existiendo en este mundo que ya no tenía ningún significado para mí. Al principio pensé que tal vez la maldición se había olvidado de mí, que tal vez había terminado su trabajo, y ya no le importaba el último descendiente de los que habían robado el artefacto. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso no era cierto, que la maldición no se había olvidado de mí, sino que me había elegido para un castigo diferente y mucho peor. Me di cuenta de que mi castigo no era morir joven como todos los demás, sino vivir lo suficiente para ver morir a todos los que amaba. Vivir lo suficiente para cargar con la culpa y el dolor de ser el sobreviviente. Vivir lo suficiente para entender completamente la magnitud del pecado que mis bisabuelos habían cometido y las consecuencias que ese pecado había tenido para generaciones enteras. La maldición me había dejado vivir porque sabía que eso sería más doloroso que cualquier muerte, porque sabía que cada día que pasaba yo cargaría con el peso de todas esas vidas perdidas, de todos esos futuros que nunca se realizaron, de todos esos niños que nunca nacieron porque sus padres murieron demasiado jóvenes. La culpa que sentía era algo físico, algo que podía sentir en mi pecho como un peso que me aplastaba y me hacía difícil respirar. Y había noches en las que me despertaba gritando porque soñaba con todos ellos, con Rosa y Miguel, y mis padres, y mis hermanos, y todos los demás. Y en mis sueños me preguntaban por qué yo había sobrevivido cuando ellos habían muerto, por qué yo merecía vivir cuando ellos no. Y yo no tenía respuesta para darles porque honestamente no lo sabía. Me preguntaba constantemente qué había hecho diferente, por qué los dioses me habían elegido para este castigo particular, si era porque yo era más fuerte o más débil, o simplemente porque el destino era cruel y arbitrario, y no necesitaba una razón para hacer lo que hacía. Traté de encontrar maneras de lidiar con la culpa. Traté de convencerme de que no era mi culpa, que yo no había robado el artefacto ni había invocado la maldición, que yo era solo una víctima más de las acciones de mis bisabuelos. Pero eso no ayudaba porque en el fondo sentía que debería haber hecho más, que debería haber encontrado alguna manera de romper la maldición, o al menos de morir con dignidad junto a los demás, en lugar de quedarme aquí sufriendo solo. Pensé muchas veces en terminar con mi vida yo mismo, en simplemente acabar con todo el dolor y la soledad de una vez por todas. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo me detenía, una voz en mi cabeza que me decía que si moría sin contar la historia, entonces todas esas muertes habrían sido completamente en vano. Así que seguí viviendo. No porque quisiera, sino porque sentía que tenía una obligación con los muertos, una obligación de mantener viva su memoria y de asegurarme de que alguien supiera lo que había pasado, de que alguien entendiera el precio terrible que se había pagado por la ambición y la codicia de dos personas que habían vivido hace tanto tiempo que ya nadie recordaba sus nombres excepto yo. Me convertí en el guardián de la memoria de mi familia,
el único que podía contar sus historias y recordar sus caras y mantener viva la llama de su existencia en un mundo que ya se había olvidado de ellos. Y esa se convirtió en mi razón de vivir, la única cosa que me daba algún propósito en medio de todo el vacío y la desesperación. Pero incluso eso era un consuelo frío, porque al final del día seguía estando solo, seguía viviendo en una casa vacía, llena de recuerdos de gente que ya no existía. Seguía caminando por calles donde una vez había caminado con mis hermanos y mis padres, y ahora caminaba solo, sin nadie que me acompañara o me hablara, o simplemente me recordara que todavía era humano. La soledad era como un veneno que se filtraba en cada parte de mi ser, que me hacía cuestionar si realmente valía la pena seguir viviendo, si realmente había algún propósito en mi existencia más allá del sufrimiento. Y la mayoría de los días, la respuesta que encontraba era no, no había ningún propósito, solo había dolor y vacío y la espera interminable de una muerte que nunca llegaba. Reflexioné mucho durante esos años sobre la naturaleza de la justicia divina, sobre si los dioses antiguos tenían razón en castigar a toda una familia por el pecado de dos personas, sobre si era justo que niños inocentes murieran por algo que no habían hecho y que ni siquiera sabían que había pasado hasta que era demasiado tarde. Llegué a la conclusión de que los dioses no se preocupaban por la justicia en el sentido humano de la palabra, que para ellos el castigo era simplemente una manera de mantener el orden, de asegurarse de que los mortales entendieran que había líneas que no debían cruzarse y consecuencias terribles para quienes las cruzaban. Pero eso no hacía que el sufrimiento fuera más fácil de soportar. No hacía que las muertes fueran menos dolorosas o menos injustas. Solo hacía que todo pareciera más absurdo y más cruel. Ahora que he llegado al final de mi historia, ahora que le he contado todo al Padre Gabriel y he vaciado mi alma de todos los secretos y el dolor que he cargado durante tantos años, siento una extraña sensación de ligereza, como si, al poner todo en palabras, hubiera liberado algo que había estado atrapado dentro de mí durante demasiado tiempo. El Padre me mira con ojos que han visto cosas que probablemente nunca imaginó que vería cuando decidió convertirse en sacerdote. Y puedo ver que está luchando por encontrar las palabras correctas, por encontrar algo que decir que pueda darme consuelo, o esperanza, o al menos algún tipo de cierre antes de que me vaya de este mundo. Finalmente habla, y su voz es suave pero firme cuando me dice que la Iglesia enseña que ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado, que Dios en su infinita misericordia puede lavar incluso las manchas más oscuras si uno se arrepiente verdaderamente y busca la redención. Me dice que aunque mis bisabuelos cometieron un pecado terrible, yo no soy responsable de sus acciones, que no cargo con su culpa, sino solo con las consecuencias de sus decisiones, y que eso no es lo mismo. Me dice que he sufrido más que suficiente, que he pagado un precio que nunca debería haber tenido que pagar, y que cuando muera, si mi corazón está en paz y mi alma está limpia, encontraré el descanso que he buscado durante tanto tiempo. Sus palabras son hermosas y bien intencionadas, y puedo ver que realmente cree en lo que está diciendo. Pero no sé si puedo creer lo mismo, porque he visto demasiado, he perdido demasiado, he sufrido demasiado para tener fe en que hay algún tipo de justicia o misericordia esperándome al otro lado. Pero al mismo tiempo quiero creer, quiero pensar que tal vez cuando cierre mis ojos por última vez, veré a Rosa y a Miguel y a mis padres y a todos los demás esperándome, que podremos estar juntos de nuevo sin el peso de la maldición colgando sobre nosotros, que finalmente podremos tener la paz que nos fue negada en vida. Le pregunto al Padre si cree que la maldición terminará conmigo, si mi muerte finalmente cerrará el círculo y liberará a mi familia de la ira de los dioses antiguos. Y él me dice que no lo sabe,
que hay cosas en este mundo que están más allá de la comprensión humana y más allá del alcance de la Iglesia, pero que tiene fe en que todo sufrimiento eventualmente llega a su fin y que todo dolor eventualmente encuentra su curación. Le digo que espero que tenga razón, que espero que cuando me vaya, la maldición se vaya conmigo y que ninguna otra persona tenga que sufrir por el pecado de mis bisabuelos, aunque en el fondo sé que probablemente no importa, porque no hay nadie más. No hay más descendientes, no hay más familia, solo yo, el último de una línea que una vez fue grande y ahora está a punto de extinguirse completamente. Siento que mi cuerpo se está debilitando, que cada respiración requiere más esfuerzo que la anterior, y sé que no me queda mucho tiempo en este mundo, tal vez horas, tal vez solo minutos, y eso está bien porque estoy cansado, tan increíblemente cansado de vivir y sufrir y recordar. El Padre Gabriel toma mi mano y empieza a rezar. Y aunque no estoy seguro de creer en su Dios o en sus oraciones, aprecio el gesto, aprecio que esté aquí conmigo en estos últimos momentos para que no tenga que morir solo como he vivido durante tantos años. Cierro mis ojos y dejo que sus palabras me envuelvan, y en mi mente veo las caras de todos los que he perdido, todos los que murieron demasiado jóvenes por una maldición que no merecían. Pienso en el artefacto, ese objeto hermoso y terrible que causó todo esto, y me pregunto dónde estará ahora, si todavía existe en algún lugar, o si fue destruido hace mucho tiempo, y me pregunto si alguna vez alguien más lo encontrará, y cometerá el mismo error que mis bisabuelos, si la historia se repetirá con otra familia en otro tiempo. Espero que no. Espero que el artefacto esté perdido para siempre, o que si alguien lo encuentra, tenga la sabiduría de dejarlo en paz y no despertar la ira de los dioses antiguos como hicieron mis antepasados. Pero sé que la codicia y la ambición son fuerzas poderosas y que la historia tiene una manera de repetirse una y otra vez sin importar cuántas advertencias dejemos para los que vienen después. Siento que me estoy alejando, que estoy flotando en algún lugar entre este mundo y el siguiente, y por primera vez en muchos años siento algo parecido a la paz, una quietud que viene de saber que finalmente todo está terminando, que finalmente podré descansar. No sé si hay un cielo o un infierno esperándome. No sé si los dioses antiguos me juzgarán o si el Dios del Padre Gabriel me recibirá. Pero honestamente, ya no me importa, porque lo único que quiero es estar con mi familia de nuevo, estar con todos los que perdí y decirles que lo siento, que hice lo mejor que pude, que nunca los olvidé ni por un solo día. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad me envuelva completamente es una oración, no al Dios cristiano ni a los dioses aztecas, sino a quien sea que esté escuchando. Una oración simple que dice que espero que mi muerte signifique algo, que espero que el sufrimiento de mi familia no haya sido completamente en vano, que espero que alguien en algún lugar aprenda de nuestra historia y entienda que hay cosas en este mundo que no deben ser tocadas, que hay líneas que no deben ser cruzadas. Cucú. Hay precios que son demasiado altos para pagar sin importar cuánto poder o riqueza prometan. Y entonces, finalmente, después de tantos años de espera, después de tanto dolor y tanta soledad, dejo ir mi último aliento y me permito caer en la oscuridad, esperando encontrar al otro lado a todos los que amé y perdí, esperando que finalmente, después de todo este tiempo, la maldición termine y mi familia pueda descansar en paz.